Buenas noches a todos. Bienvenidos a las sesiones académicas organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Yo soy Marlon Serna, residente de Neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz. Gracias a todos los que nos acompañan desde diferentes lugares de México y Latinoamérica. Reciban un afectuoso saludo. Agradecemos a todo el equipo de trabajo que hace posible estas sesiones académicas. El día de hoy la sesión es quilotórax y pseudoquilotórax congénito. Y para el desarrollo del tema tenemos como invitada a la doctora Dulce Michelle Cruz Valle. Ella es neonatóloga pediatra y broncoscopía adscrita al Servicio de Pediatría del Centro Médico Naval de Especialidades de Veracruz. Para presentar a la doctora Dulce Cruz, tenemos al doctor Brian Dubón. Él es próximo residente de primer año de neonatología en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz. Les recuerdo que la sesión está siendo grabada y está siendo transmitida en vivo en nuestra página de Facebook, la cual la pueden buscar como Sociedad de Médicos Residentes de Neonatología, y será subido a nuestro canal de YouTube y nos pueden encontrar como Solarreneo. Adelante, doctor Brian. Es un gusto presentar con ustedes a la doctora Dulce Michelle Cruz Valle, neumóloga pediatra, médica cirujano naval por la Escuela Médico Naval, pediatra del Centro Médico Naval, neumóloga pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría, adscrita al Servicio de Pediatría y neumóloga en el Centro Médico Naval, profesora asociada de pediatría en el Centro Médico Naval y ex profesorado de pediatría en el pregrado de pediatría en la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias, doctora. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Residentes de Neonatología. Y pues voy a compartir la pantalla para avanzar y esperemos que no nos dé sueño a nadie. No sé si ahí se ve la pantalla. Ah, Todavía no se ve, doctora. Ahí ya está empezando a compartir. Ya, listo. ahí Bueno, está. pues ya mencionaron el tema, nuestros anfitriones, y vamos a empezar. La definición de quilotórax congénito es un derrame de linfa en la cavidad pleural y existen tres formas de quilotórax: congénito, traumático y no traumático, o en alguna literatura le llaman sintomático. La incidencia en recién nacido vivo se estima de 1 a 10,000 o 24,000, dependiendo de la serie de casos que se revise. Hay una relación con el género de hombre-mujer 2 a 1, aunque algunas series no encuentran o no reportan esta diferencia. Y la cavidad pleural que se ve más afectada es el derecho, esto por la anatomía en el ascenso del conducto torácico. Y se pueden asociar en gran parte las anomalías congénitas o ser parte de un síndrome genético, como vamos a enlistarlo. El primer informe que se tiene del quilotórax es desde 1917. Algunos investigadores no creen que este fue el primer reporte de etiología congénita, y se deja como a Stewart y Liner como los primeros autores que reportaron en 1926 el origen congénito de ese derrame. Y el primer informe o reporte de este diagnóstico prenatal fue en 1928. El quilotórax congénito se debe en los recién nacidos a que el conducto torácico está ocluido, y una vez que se ocluye requiere de mucho tiempo o de varios meses o semanas para desarrollar rutas linfáticas, y esto se estima alrededor de las 8 semanas al menos. Son derrames voluminosos, es decir, que pueden comprimir las estructuras cercanas de donde se encuentran, desplazar tanto el pulmón como los grandes vasos. Son prolongados y son difíciles de tratar, requieren un manejo en conjunto y requieren un manejo de varios pasos a seguir. De manera intrauterina se puede limitar, una vez que se presentan y se van desarrollando, el crecimiento pulmonar. Esto da pie a hipoplasia pulmonar, alteraciones en los flujos vasculares, hipertensión pulmonar, datos de insuficiencia cardíaca y, bueno, hidrops fetal, incluso la muerte, en el caso de los que son bilaterales o que se asocian a malformaciones severas del sistema linfático.
El diagnóstico prenatal, que se ha ido actualizando en los últimos tiempos, puede dar pie a un tratamiento más temprano, aunque eso todavía solamente en centros experimentados y solamente con cirujanos neonatales experimentados en los padecimientos torácicos, y esto pues puede ayudar a que desde un inicio se dé el tratamiento enteral especializado, disminuir la progresión, y a veces se asocia mejor pronóstico, pero no en todos los casos. Vamos a hacer un poco de resumen. El conducto torácico, ¿por qué es tan complejo? Porque es muy pequeño y porque se extiende a varias partes o asciende por todos los grandes vasos. Es un tronco colector que recoge toda la linfa del cuerpo. Tiene 3 porciones: abdominal, torácica y cervical. Se mencionan así porque acuérdense que ven ascenso. En los adultos tiene una longitud de hasta 45 centímetros y el diámetro apenas alcanza en 5 milímetros. Entonces, bueno, imagínense en los neonatos el diámetro que tiene. Ya en los adultos, pues capaz de filtrar hasta 4 litros al día. Y el transporte es propulsado gran parte por los músculos respiratorios y también por el músculo liso intrínseco del tronco colector o del conducto torácico, y tiene válvulas internas que son las principales responsables de evitar el flujo retrógrado. Vamos a recordar un poco de la embriología, porque esto compete mucho a los neonatólogos, son los expertos en embriología. El tejido linfático se desarrolla desde la 5ª a la 6ª semana de gestación. Recuerden que los vasos linfáticos se derivan, voy a poner el pulsor, el láser, de los sacos linfáticos. Hay varios sacos linfáticos, los dos principales son los yugulares, que provienen del mesodermo. Finalmente son venas que su función es transportar la linfa, por eso se llaman sacos linfáticos, pero que provienen del mesodermo. Una vez que se unen a nivel de la vena yugular interna y la subclavia, dan origen al conducto torácico, y tenemos que desde la semana 7ª a la 8ª ya se puede ver la conformación como en el adulto. El quilotórax congénito, recuerden que por la linfa se pierden, voy a quitar el puntero, denme un segundo, se pierden linfocitos, anticuerpos, inmunoglobulinas, complemento, factores de la coagulación, enzimas, hormonas, los kilomicrones que llevan todos los lípidos, electrolitos y bicarbonato y fluido, ¿no? Entonces, la linfa es un fluido rico en todas estas componentes que sean distribuidas por el cuerpo, por lo cual la pérdida de este va a tener diferentes manifestaciones. Tienen riesgo de desnutrición, de hipoproteinemia, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, cursan con acidosis metabólica persistente, a veces difícil de manejar, hipogamaglobulinemia y inmunodeficiencia secundaria, la cual también es muy difícil o puede ser muy difícil de manejar según algunas de las revisiones. Aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas y de hemorragia. Eso depende también de la serie que revisemos, algunas de las series, pero bueno, estamos hablando de centros de tercer nivel en la que las UCINes no están tan llenas, separan a los pacientes inmunosupresos o en riesgo de inmunosupresión y no reportan un alto índice o diferencia en el riesgo de infecciones en ese contexto. Pero bueno, en la práctica es diferente. La mortalidad puede alcanzar hasta el 70%. Y el diagnóstico, ¿cómo se realiza? Se realiza pleural y requerimos pues al menos 2 de estos 4 que vamos a mencionar, ¿no? En el líquido pleural encontramos más del 70% de linfocitos. Solo se estima que en el 1% de los casos los linfocitos pueden ser menores a este porcentaje, pero encontramos que sí tenemos la concentración en líquido pleural de triglicéridos mayor a 110 miligramos sobre mililitro o mayores a 1.1 milimoles por litro, o kilomicrones cuando se puede detectar en el laboratorio. Por una biopsia pulmonar a cielo abierto se pueden haber datos de malformaciones directamente linfáticas como la hemangioplasia pulmonar congénita, etc. Si se tiene la duda de si en el líquido pleural existen esos parámetros alterados, se pueden apoyar o como parte del abordaje diagnóstico
del quilotórax congénito se pueden apoyar de estudios como linfagiografía, linfagiorresonancia, linfocintigrafía o linfografía no ionizante, los cuales son, si en los pacientes escolares, adolescentes o adultos hacer una linfangiorresonancia es compleja, y solamente en centros de tercer nivel, en los neonatos, todavía se dificulta más, pero bueno, en algunas series están descritos estos estudios de imagen para apoyo al diagnóstico. La clasificación, hay pocas revisiones en cuanto a la clasificación del tamaño de los quilotórax, ¿no? Porque son entidades afortunadamente raras, pero sin embargo es la primera causa de derrame pleural en la etapa neonatal, y de las causas de dificultad respiratoria por derrames también es la primera causa en la etapa neonatal. Entonces tenemos que la clasificación son pequeños, de una forma un poco empírica, con una radiografía de tórax de menos de un cuarto del campo pulmonar o del hemitórax. Si tenemos acceso, algunas series nos dicen, como ahora ha ido avanzando, el uso del ultrasonido en las UCINes, y cada vez por más médicos, anestesiólogos, neonatólogos, neumólogos, intensivistas. Si tenemos acceso al ultrasonido, nos dicen que menos de 10 milímetros del receso costofrénico pleural posterior del hemitórax exploral se puede catalogar como pequeño. Moderado si abarca de un cuarto a la mitad del campo pulmonar o del hemitórax, o en un ultrasonido de 10 a 30 milímetros del receso costofrénico pleural posterior. Grande si ocupa más de la mitad de un campo pulmonar o del hemitórax, acuérdense que esto es en radiografía, o en ultrasonido si ocupa más de 30 milímetros del receso costofrénico. Y para catalogarlo como alto gasto, más una pérdida o una fuga en el drenaje de más de 10 mililitros kilo día. Los trastornos genéticos asociados, en primer lugar, es síndrome de Down, síndrome de Noonan y síndrome de Turner. Las demás alteraciones genéticas o cromosomopatías son algunos casos descritos, pero las tres principales son las que mencionamos en orden decreciente. El pseudoquilotórax congénito es extremadamente raro. Yo sinceramente no he visto uno. Interrogué a varios cirujanos de tórax de mi centro y del instituto, y tampoco han visto uno, salvo uno que estaba en otro centro de tercer nivel. De aquí el resto, a pesar de que están en centros de tercer nivel, no han documentado uno. El pseudoquilotórax se define como un derrame pleural de aspecto turbio, lechoso, que tiene un alto contenido de lípidos, pero que no está producido por la lesión del conducto torácico o de malformaciones linfáticas. Tiene aquí el lípido que predomina es el colesterol, más de 200 miligramos por decilitro. Se puede hacer cristalografía del líquido pleural y se pueden encontrar cristales de colesterol, y se está asociado a enfermedades autoinflamatorias, artritis reumatoides, lupus eritematoso, tuberculosis, sífilis y tumores. Entonces, la verdad es que es una entidad rara, pero que si estamos ante ella, hay que abordar patologías secundarias que tienen más que ver con enfermedades infecciosas o autoinmunológicas. El quilotórax traumático obedece a un traumatismo torácico o a un procedimiento quirúrgico que lesiona el conducto torácico. La incidencia en la cirugía cardiovascular se estima la máxima hasta el 0.5%, dependiendo del centro en el que se lleva a cabo la cirugía cardiovascular, pero lo reportado mundialmente es el 0.5%. También puede obedecer a cirugías esofágicas, mediastínicas, diafragmáticas y pleuropulmonares que lleguen a afectar en su trayecto el conducto torácico. Generalmente el diagnóstico pues se hace tardío y se hace una vez que se inicia la dieta enteral en los pacientes posoperados de cirugía cardiotorácica. Suele ser bilateral y a veces puede ser progresivo. Hay abordajes quirúrgicos que no se advierten, ¿no?, que pudieran tener lesión del conducto torácico, y esto puede obedecer a las variaciones anatómicas de dicho conducto. El quilotórax no traumático es raro en los recién nacidos. Ha aumentado un poco la incidencia por la capacidad de realizar cirugías cardiotorácicas en cada vez neonatos más complejos.
Obedece a la obstrucción del drenaje linfático. Puede ser tumores mediastínicos, trombosis venosa, que son la causa principal en los neonatos, secundaria a procedimientos quirúrgicos, enfermedades inflamatorias y linfangiomatosis, pero son las cosas más raras. Hay una asociación entre la cirugía torácica y la trombosis venosa central, de tal forma que se ha propuesto que los pacientes que entran a cirugía cardiotorácica se realice un screening de forma temprana y posterior a la cirugía en búsqueda de trombos directamente en estas venas y que se eviten los catéteres en las extremidades superiores o en las venas yugulares, porque así disminuye la incidencia postquirúrgica. Y bueno, evidentemente el abordaje rutinario tendría que ser con ecografía Doppler principalmente, o angiotac en los casos que quedan dudosos. Generalmente se manifiestan como pequeños derrames asintomáticos, incluso en las primeras 24 horas, y que si se mantienen así pueden remitir, evidentemente, dando tratamiento a la trombosis o a la causa que lo haya originado, y con medidas nutricionales asociados a ocrótide. Hay algunos centros en los que prefieren iniciar solamente medidas nutricionales y después esperar a ver si mejoran e iniciar el ocrótide. Y el control, hay que darle como todos los demás tipos de quilotórax, el control del volumen por ultrasonido si se puede tener a la mano. Hay que optimizar el dolor, no nada más en los no traumáticos, sino en todos los quilotórax para disminuir el riesgo de malas zonas de ventilación y bueno, todo lo que son expertos los neonatólogos en el manejo del dolor y las implicaciones que esto ocurre, que estas tienen en la etapa neonatal y evitar las complicaciones en la pérdida de linfa, que ya mencionamos todo lo que conlleva de todo lo que se compone este fluido. El tratamiento de forma general va optimizado o va dirigido a disminuir el volumen de la linfa, de la producción del líquido linfático, mientras se da tiempo para que los vasos sanen o se desarrollen. Se tiene que dar soporte respiratorio. Aquí también hay una disyuntiva, es si se ventilan en modo convencional o si se llaman a BAFO. Hay revisiones que mejoran la distribución e incluso el desarrollo de los vasos linfáticos con BAFO. El drenaje pleural en los casos que lo requieran, el soporte cardiovascular, el manejo nutricional, que es la piedra angular junto con la reducción farmacológica de la producción intestinal del kilo, y optimizar el dolor en todos los pacientes. Aliviar o evitar la dificultad respiratoria incluso en la sala de partos, ¿no? Y el ultrasonido pulmonar puede determinar de una forma temprana si los pacientes requieren toracosíntesis, no tanto diagnóstica, sino también terapéutica. Esto es en los pacientes, sobre todo, que se desarrollaron in útero y que se fueron adaptando por la hipoplasia pulmonar y que a veces pueden ser moderados o grandes y dar manifestaciones más tardíamente. Y bueno, en el caso de los moderados o grandes o que den repercusión clínica, hay que colocar un drenaje. Algunos de los algoritmos, vamos a revisar dos principales algoritmos para el manejo del quilotórax en el recién nacido, ¿no? Del quilotórax congénito, y luego va a haber unas particularidades cuando hablamos del traumático. Hay que realizar el diagnóstico oportunamente, tratar las anomalías asociadas o continuar el abordaje diagnóstico de las aberraciones cromosómicas o sindromático del paciente, decidir si se da un tratamiento activo o paliativo según los casos de esas anomalías asociadas. Hay que realizar una derivación in útero toracoapniótica prenatal, y esto pues es en centros con experiencia, tipo Pigtail, o incluso se habla de pleurodesis de OCA 432, que ya vamos a ver que es un derivado del estreptococo que se inactiva en penicilina y que pierde la virulencia, que es uno de los nuevos fármacos para realizar pleurodesis y que recientemente se ha descrito buena optimización en pacientes neonatales y en la experiencia in útero. Al nacimiento hay que decidir, bueno, si se va o continúa con el tratamiento activo o si requiere cuidados paliativos del paciente según el padecimiento de base, el soporte respiratorio, de acuerdo a la dificultad respiratoria, el drenaje pleural
o si requieren ya un tubo de drenaje permanente. Realizar o confirmar el diagnóstico, iniciar los cuidados enterales en una en ese drenaje. Bueno, creo que ya tenía, no me deja compartir la pantalla. Ya, doctora, ya puede compartir. Ya, muchas gracias, Edwin. Ya, creo que nos quedamos en la última parte del algoritmo. Ya. Y hablábamos de, bueno, a partir de la semana 5 a la 6 se puede alcanzar la nutrición enteral Ahora completa. creo que nos quedamos en anterior, en la diapositiva anterior a esta. Ahí, Eh, ahí. ¿está? Justamente en la última parte, en la de La última, diagnóstico. sí, sí. Perdón, si iba en el hospital y
En los hospitales de pronto el internet es inestable, pero bueno, vimos que una parte importante es definir si el paciente se va a tratamiento activo o si se va a cuidados paliativos. El soporte respiratorio es esencial y hemodinámico. Y lo segundo, con la piedra angular, es hacer el diagnóstico, si es un quilotórax congénito o de qué entidad es ese derrame. Una vez que se comprueba el diagnóstico, o si no se tienen todas las herramientas y podemos acceder a, en lo que lo confirmamos, a dar soporte por nutrición parenteral, debemos hacerlo con la finalidad desde un inicio disminuir la pérdida de la linfa. En la semana 1 a la 4 vamos a continuar con el reposo intestinal y con esto ayudados de la nutrición parenteral. Hay que enriquecerlo con triglicéridos de cadena media y una vez a finales de la cuarta semana se puede iniciar la dieta enriquecida, pero de manera muy progresiva y solamente si es de bajo gasto. Algunos centros consideran que hasta la semana 5 a la 6 sí los gastos no han disminuido para alcanzar la nutrición completa o alcanzando la nutrición completa, el gasto se eleva, se puede considerar el tratamiento farmacológico o el tratamiento quirúrgico. Hay algunos centros en los que reportan mayor tasa de éxito cuando los agentes como el octrótide se inician desde la primera semana incluso porque disminuyen el gasto. Y bueno, para la semana 5 a la 6, si continúa siendo de alto gasto, hay que considerar pleurodesis o procedimientos quirúrgicos que liguen el conducto torácico. El pronóstico, en la mayoría de los centros, no han encontrado diferencia entre las complicaciones infecciosas. Repito que eso en la práctica, como de la vida real, a veces eso no es así. Y bueno, el pronóstico va a ser si se asocia con otras malformaciones linfáticas o con otras malformaciones congénitas o sindromáticas. Las medidas nutricionales, la clave o la piedra angular es el reposo intestinal, ayudados de la nutrición parenteral. En este algoritmo que vamos a revisar, inician desde el principio el octrótide. Inician muy progresivamente la alimentación enteral, siempre enriquecida de emulsiones lipídicas y de triglicéridos de cadena media. Si durante la primera semana el gasto es mínimo, menos de 10 milímetros kilo día, las medidas invasivas pueden ser poco probables de requerir. Si es menor a 2 mililitros kilo día, se puede iniciar la vía enteral. Se pueden considerar retirar medicamentos si es que no se usaran y se puede también considerar, o más bien indicar, el retiro del drenaje. Una vez que se alcanza la alimentación enteral, hay que enriquecerla con emulsiones lipídicas del 20%. Hay algunas que marcan que se puede dar semanal o que se pueden dividir estas dosis que les pongo aquí en 3 veces por semana. Si la dosis es semanal, pues va a corresponder a 3 gramos kilo día. Hay presentaciones que nos hace por mililitros kilo día y nos marcan la velocidad de infusión. Tiene que haber enriquecimiento de las vitaminas liposolubles y si es semanal se debe considerar en una sola dosis incrementarla a 5 veces la dosis diaria que requeriría el paciente. La vitamina K, que ha habido disyuntivas y se puede poner en estas mezclas o que se puede poner directamente al catéter, nos dicen que, bueno, que no han encontrado diferencia, pero también se tendría que dar la dosis o a optimizarla si es semanal o esa 3 veces a la semana. También hay opciones de leche materna centrifugada que se tiene que enriquecer con triglicéridos de cadena media. Hay centros en los que pueden medir el hematocrito de la leche centrifugada y que no rebase los lípidos totales del 90%. Hay otras descripciones que centrifugan la leche, le enfrían y solo quitan la capa grasa con jeringa y que que este tipo de leche, comparándola con los centros en que preparan el crematocrito, etcétera, no han habido diferencias y que es una buena dosis en los centros en los que no se puede medir directamente la cantidad de lípidos. Entonces, los triglicéridos de cadena media, la emulsión lipídica y las vitaminas liposolubles se tienen que seguir a las 6 semanas posteriores de la eliminación y del gasto mínimo una vez quitado el drenaje, para asegurar
un buen aporte nutricional y tener como una prueba de reto de que no va a volver a gastar. El manejo farmacológico, que el octrótide en la mayoría de los centros se ha usado como primera línea, en algunos centros es la segunda línea, lo han dejado todavía a la somatostatina como primera línea, y otros fármacos que vamos a ver con más detalle, pero este es un resumen bien bonito, que han descrito tanto pacientes escolares, adultos, y que han recientemente utilizado con los pacientes neonatales. Uno de ellos es la etilefrina, es un simpático mimético. Su principal acción va a la contracción del músculo liso, del conducto torácico. Otro de los fármacos es midodrina, que es un alfa-adrenérgico selectivo y que disminuye el riesgo o el drenaje del conducto torácico. Otro de los fármacos principales es el propanolol, que va específicamente cuando los pacientes tienen malformaciones linfáticas porque suprime factores proangiogénicos que indirectamente son también linfangiogénicos y que causan también apoptosis de las células endoteliales del conducto torácico. El sildenafil también, uno de los principales dianas de acción es la apoptosis endotelial linfática y indirectamente suprime la linfangiogénesis. Hay descripciones que aumentan el riesgo de retinopatía del prematuro, y es el beneficio del sildenafil se describió en pacientes que tuvieron hipertensión arterial pulmonar y que secundariamente tenían una malformación linfática no advertida, y vieron que mejoraban con el uso del sildenafil. Y uno de los medicamentos que hemos usado incluso en pacientes, que se empezó a describir en pacientes adultos y que últimamente se han usado en pacientes neonatales con malformaciones, principalmente la linfangiomatosis, el sirolimus, es una quinasa que disminuye factores antiangiogénicos expresados en las malformaciones linfáticas. Y bueno, ese es un resumen de la guía que les cito aquí, que propone un algoritmo de tratamiento bastante bonito y que describe las características, describe las dosis que se han usado y los efectos adversos que se han encontrado, ¿no? En trantolectrótide, tilefrina, midodrina, propanolol, y cada uno de los agentes en los principales casos en los que se usó y las dosis iniciales y el ajuste a lo que describieron. Entonces, es una buena guía, una buena referencia que pueden revisar a profundidad. Y las terapias adicionales, hay que considerar, la linfa es un fluido muy rico y hay que considerar esas terapias adicionales que van dirigidas a reponer cada una de las pérdidas de estos componentes. En estos pacientes hay una linfopenia que puede ser cuantitativa y también cualitativa. La linfopenia se ha asociado al grado en el tiempo de persistencia del quilotórax, no así del volumen o de si es de alto gasto. Más que nada se ha asociado a si persiste más allá de las 4 semanas. Se habla de una pérdida selectiva de los linfocitos T, principalmente vírgenes, los CD4. También hay pérdida de los linfocitos B, pero hay selectivamente mayor de estos linfocitos T. Hay una retención de los natural killer, por lo cual hay algunas revisiones que no han aumentado, que no han detectado diferencias significativas en cuanto al número de infecciones, y por lo cual de esta pérdida selectiva nos hablan que consideremos el valor absoluto de los linfocitos, que no siempre es un indicador directo de la competencia inmunológica del paciente. Es decir, que aunque pueda tener un número adecuado de linfocitos absolutos, puede tener riesgo de no responder a las infecciones nosocomiales agregadas, etcétera, por esta pérdida selectiva. La pérdida o la hipogamaglobulinemia se asocia más al volumen del drenaje linfático, contrario al tiempo de persistencia, ¿no? O sea, fíjense cómo los componentes que se pierden van hacia el tiempo o hacia el volumen del gasto del drenaje. Uno de los, bueno, la principal inmunoglobulina que se pierde es la G, secundariamente la M y después la A. La inmunoglobulina intravenosa no ha demostrado del todo en las revisiones más amplias que disminuye el riesgo de infecciones y que pueda sustituir
la funcionalidad de la inmunoglobulina G. Se han usado en algunos centros, no tanto para los neonatos, también para pacientes en sepsis, como descripciones que pueden ayudar a la respuesta. En pacientes con drenajes prolongados y de alto gasto, hay revisiones, particularmente en los neonatos, que sí se considere la sustitución de inmunoglobulina intravenosa para disminuir el riesgo de infecciones, mantener el estado hemodinámico, incluso para disminuir el drenaje. También considerar que se pierden factores de la coagulación, principalmente titrombina, y que esto puede aumentar el riesgo de trombosis de los pacientes con malformaciones linfáticas, con quilotórax congénito, y una vez con quilotórax traumático, todavía aumentar doblemente el riesgo de trombosis. Hay algunos centros en los que hablan de tempranamente poner o sustituir plasma fresco congelado. Algunas otras revisiones más actuales ya no hacen esta práctica de rutina, sino que miden directamente la actividad de la antitrombina, y si requiere sustitución, se restituye directamente la antitrombina y se considera optimizar el manejo con heparina en aquellos pacientes que así lo requieran, y considerar el estado ácido-base del paciente, ya que pueden, por la pérdida del bicarbonato, persistir con acidosis metabólica y esto empeorar el estado hemodinámico. Uno de los algoritmos o del abordaje del criotórax de manera progresiva que nos comparten en este revisión, que es hecha por neumólogos y apoyada por neonatólogos, es que se arme, voy a poner el puntero, es, bueno, que primero se haga o se confirme el diagnóstico. Si es de pequeño volumen y los pacientes están asintomáticos, se den las medidas nutricionales, y aquí, dependiendo del centro, si se va a iniciar medidas farmacológicas o si solamente se van a estar monitorizando, idealmente con ultrasonido, el volumen del derrame, para que, si es moderado, se pase o se añada la medida farmacológica. Hay que mantener la dieta rica en triglicéridos de cadena media o la leche materna, como ya vimos, centrifugada, incluso 6 semanas después de que el derrame se haya remitido, junto a todas las demás sustituciones que se deben hacer. Cuando el derrame es grande o repercute en los pacientes, hay que considerar la intubación, ventilación mecánica, pasar al modo ventilatorio que más le convenga al paciente, aspirarlo incluso en sala de partos, colocar un drenaje. Bueno, la succión que nos dicen de ese drenaje va óptima de 10 a 15 centímetros de agua, que eso pues es lo convencional. Optimizar el dolor, iniciar el reposo intestinal, y incluso si es de alto gasto, considerar reemplazar las pérdidas con albúmina al 5%. Si tenemos buena respuesta en estos pacientes que tuvieron la repercusión hemodinámica o que fue de alto gasto y ya se alcanza un gasto mínimo, se puede iniciar la dieta enteral y retirar los drenajes y continuar 6 semanas posteriores con toda la sustitución y el manejo nutricional. Hay que medir diariamente electrolitos, albúminas, proteínas, y mantener niveles de albúmino sérico óptimos, al menos de 2.5 gramos sobre decilitros. Decidir si se va a iniciar la perfusión de Otrótide, de eso desde la primera semana y desde el primer momento que se considera al quilotórax con repercusión. Medir continuamente la antitrombina, factores de coagulación, inmunoglobulinas, si el drenaje rebasa los 10 mililitros kilo día, o si se prolonga más allá de las 4 semanas, aunque el drenaje no alcance o no rebase estos mililitros kilo día. Si teniendo esto no hay respuesta durante la primera semana de intensificar el tratamiento, o tienen ya volúmenes mayores de 100 mililitros por día, independientemente del peso, hay que considerar un tratamiento más agresivo, en este caso quirúrgico. Quirúrgico, que puede ser desde pleurodesis o que se puede ir directamente en la embolización del conducto torácico. Y nuevamente las medidas se tienen que conservar 6 semanas a este procedimiento. Ay, perdón, me regresé.
Este cuadro que les coloco aquí es porque quiero que regresarme a la otra. Denme un momento. Creo que no se guardó bien. En este cuadro que les puse en rojo es para diferenciar el algoritmo del quilotórax congénito del quilotórax traumático. En el quilotórax traumático se consideran, cuando son de alto gasto o cuando salen del procedimiento quirúrgico y se hace el diagnóstico de quilotórax, iniciar propanolol o los demás fármacos que ya mencionamos desde el principio, tempranamente, para disminuir la progresión o la linfangiogénesis de este derrame. Y bueno, este es otro de los cuadros de algoritmo, a lo mejor un poco más, bueno, mucho más resumido. Viene si es pequeño asintomático, medidas nutricionales se pueden observar y se puede retirar el drenaje una vez que sea menos de 2 mililitros kilo día y mantener las medidas que ya mencionamos durante 6 semanas. Si el quilotórax es grande o sintomático, considerar, bueno, todo el soporte, colocar el drenaje, optimizar el dolor, nutrición parenteral, el reposo intestinal, y aquí evaluar si los drenajes disminuyen o si no disminuyen y medir semanalmente todos los factores que ya sabemos que se pueden perder por la linfa y reponerlos si es necesario. Si no hay respuesta o si es de alto gasto, considerar el tratamiento quirúrgico de diferentes tipos y disminuir o continuar el resto de medidas una vez se haya resuelto. Puedo avanzar aquí. De los tratamientos invasivos no hay consensos hasta el momento que te digan cuál tiene menor invasibilidad o cuál tiene el menor de los fracasos. Y se puede considerar si una vez instalado 3 a 4 semanas de tratamiento conservador, ya sea solo con nutrición o nutrición más farmacológico con octrótide, no responde, ya se debe estar considerando que el paciente no va a responder y que se tiene que ir a un tratamiento invasivo. Si el paciente persiste durante 2 días consecutivos con un drenaje más de 100 mililitros al día, se tiene que ir a tratamiento invasivo, aun si no se han cumplido esas semanas de tratamiento conservador. Si le da complicaciones metabólicas o nutricionales graves en cualquier momento, independientemente del gasto e independientemente, vuelvo a repetir, del tiempo, se debe ir a un tratamiento invasivo. Y las medidas de soporte nutricional son las mismas que tenemos para los pacientes. Una de los procedimientos que mayor auge han tenido y que mayor éxito y que se han realizado con mayor número de pacientes es la ligadura del conducto torácico. El sitio se puede identificar ayudando a los cirujanos con una linfangiografía más una solución enteral rica en grasa que puede pintar mediante esta linfangiografía donde se va a hacer el sitio de rotura para la ligadura. Si hay una ligadura masiva o no se puede identificar, el cirujano hará un sitio justo donde entra en el tórax, ya vimos que es entre la séptima y avanza a la cuarta vértebra. Ahí puede haber 2 tipos de abordajes, por toracotomía o por toracoscopía en los centros de tercer nivel más recientes, ¿no? Eso es más reciente el abordaje por toracoscopía. También se puede considerar una pleurodesis. La pleurodesis es tratar de obliterar el espacio virtual, que es la pleura, mediante inducir inflamación de la pleura parietal con la visceral y se oblitera. Se puede hacer con talco, con povidona yodada, la cual es eficaz en neonatos. Las descripciones de alergia o de efectos adversos son muy raras, sin embargo pueden existir como insuficiencia cardiopulmonar, tirotoxicosis y en algunos casos nefrotoxicidad. Lo más nuevo que se ha usado en neonatos es pegamento de fibrina. Ha sido muy difícil en México tener accesible el pegamento de fibrina, la glucosa hipertónica, el derivado del estreptococo piógenes que ya vimos, OCA 432, que se llama picibanil, que recientemente se ha usado en neonatos y se han descrito técnicas de manera segura.
ahí creo que ya todos pueden ver la aplicación. Es que creo que debe haber muchas máquinas conectadas aquí y está inestable el internet, una disculpa por eso. No se recomienda la embolización por linfagiografía intranodal con este tipo de soluciones en pacientes que han sido sometidos a cirugía cardíaca con derivaciones de derecha a izquierda, considerarlo en cardiopatías aunque no tengan este tipo de derivación y que tengan enfermedad pulmonar grave, está contraindicado. Se han descrito técnicas novedosas como derivaciones pleuroperitoneales cuando los drenajes son de alto gasto y no se identifica el conducto torácico. También se han hablado de fenestraciones diafragmáticas. Tienen que entrar al diafragma los cirujanos, cortar una parte del diafragma y poner una malla fenestrada para que pueda drenar el quilotórax. Y bueno, en el caso de los conductos del quilotórax traumático, considerar trombectomía o un bypass de la vena cava superior y una anastomosis linfovenosa también ha sido descrito en este tipo de quilotórax. Y para resumirles el tratamiento del quilotórax congénito, independientemente de sus tres tipos, es, bueno, primero realizar el diagnóstico. Si se hace un diagnóstico prenatal, pues se podrá tener en sala de partos lo necesario que sea para liberar, o los cirujanos natales pueden considerar dar tratamiento inútero y con esto disminuir el riesgo de hipoplasia, de hipertensión arterial pulmonar y de insuficiencia cardíaca al nacimiento. El manejo de soporte es fundamental y tiene que incluir dos principales piedras angulares, tanto el drenaje del quilotórax como la reducción del flujo del quilo con las medidas de reposo intestinal más farmacológicas que ya comentamos. El enfoque debe ser gradual, ¿no? Es decir, el tratamiento debe ser gradual y debe ir del método menos invasivo al más invasivo según cómo lo vaya requiriendo el paciente. Sin embargo, no hay que retrasar ninguna medida porque ya vimos que la persistencia de la pérdida de la linfa pues tiene repercusiones en demasiados sistemas del paciente. La progresión de la invasividad tiene que ir en función de la respuesta clínica del paciente, porque ya vimos que hay algunas situaciones, aunque los mililitros del kilo del gasto no te den, o los días en el tiempo no te den, pero si el paciente está teniendo una repercusión clínica importante, se debe considerar pues, avanzar en el tratamiento, incluso un tratamiento invasivo, con la finalidad de disminuir las complicaciones y seguir en el centro en el que ustedes estén con un algoritmo paso a paso que permita ir detectando oportunamente cómo se tienen que ir haciendo las reposiciones o tomar las decisiones de esta progresión de la invasividad en el abordaje, en el tratamiento de los pacientes con quilotórax congénito. Y bueno, les dejo unas fotos. Esta sesión se había programado para octubre, justo ocurrió un huracán en Acapulco, que fue el huracán Otis, entonces se tuvo que reprogramar porque tuvimos que ir un grupo de médicos y les pongo algunas fotos de algunos pacientes, del apoyo que se dio. Y bueno, en esta foto hay un compañero ya médico neonatólogo que tuvo que ser la de neonatólogo, pero también tuvo que cargar cajas, etcétera. Y pues nada más para agradecerles su atención y decirles que pues no olviden de visitar Acapulco para apoyar a toda la gente. Ya está más lindo y está siendo más seguro para que puedan acompañar a la gente y seguir, mucha gente depende del turismo en ese puerto y seguir reactivándolos después de este desastre natural. Muchas gracias a todos y quedo pendiente si hay alguna duda. Muchas gracias, doctora Cruz. Muy interesante la plática. Muchas gracias por brindarnos tan bonita información, ¿verdad? Agradeciéndole, ¿verdad? Y agradeciendo a la Sociedad Latinoamericana de Médicos Residentes Neonatólogos, ¿verdad? Gracias, doctora Michelle Cruz, por haber aceptado la invitación y como comentó, pues ya desde octubre la habíamos programado, pero por la eventualidad de que le tocó asistir a apoyar por parte de los servicios médicos de Acapulco, entonces ya retomamos nuevamente este mes la charla. Les comento para los que se conectaron
ya en el transcurso de la sesión que pues la sesión se está siendo grabada, se va a subir a nuestro canal de YouTube, lo pueden buscar como Solarreneo. Ahí se suben todas las sesiones que nosotros realizamos semanalmente. También queda, como se hace una transmisión en vivo por Facebook, queda automáticamente grabada en nuestra página, que también la pueden buscar como Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. O sea, pueden utilizar la plataforma de Facebook para verla o el canal de YouTube. Y bueno, me uno nuevamente a los agradecimientos, doctora. Pues en la plataforma de Facebook no hay ninguna pregunta. Y solo una pregunta en el chat mientras se animan los asistentes a preguntar. em, con respecto al uso de octirótide, ¿es en qué momento ya se decide ir disminuyendo la dosis o hasta suspenderla? Porque sí mencionó en el algoritmo sobre el inicio de que puede ser por infusión o también que se puede manejar en bolos con dosis subcutánea. Así es, Marlon. En las revisiones no ha habido diferencia en si se usa subcutáneo o si se usa intravenoso. Algunos centros prefieren intravenoso como para disminuir las punciones en los neonatos y se tiene que ir disminuyendo una vez que el gasto sea mínimo. Y eso sucede alrededor de la cuarta semana. Ya la cuarta semana, ajá. Y de inicio, o sea, así para iniciar el octirótide, ya en cuanto el que serían los primeros días, que generalmente es donde hay mayor drenaje por el drenaje torácico. Sí, anteriormente. Iniciarlo en fases tempranas. Ajá, anteriormente estaba recomendado esperarse hasta la tercera o cuarta semana de decidir si ibas a usar el octrótide, ¿no? Sobre todo si el kilotórax era de menos de 10 milímetros kilo día. Pero algunos centros han reportado, y lo que hacemos, bueno, al menos en el hospital, es que de manera temprana se inicia. Han reportado mejor tasas de éxito o al menos es lo que estadísticamente se ha visto, que a lo mejor los pacientes que se inician desde la primera semana disminuyen el paso a tratamientos invasivos. Evidentemente aquí hay que considerar pues el contexto de si se asocia a alguna malformación linfática o no, porque esos pacientes, aunque lo inicies tempranamente, probablemente terminen en una conducta invasiva. Ujú. Sí, muy bien. Sí, nosotros, bueno, de hecho lo comento un caso que tuvimos a finales del año pasado en el hospital, que fue un quilotórax congénito rarísimo. Yo nunca había tenido la oportunidad de atender uno y pues el paciente asintomático, de hecho, no había tenido un adecuado control pernatal, fue un paciente de término. El paciente se había dado en alojamiento conjunto, pues resulta que durante el pase de visita el paciente pues presentó dificultad respiratoria, le hacen una placa eh, y pues se observa el derrame. Entonces, pues ya se hizo se le hizo pues ultrasonido pulmonar y pues era una cantidad considerable. Entonces, pues estaba para drenaje. Inicialmente pues se hizo una paracentesis diagnóstica y la sorpresa es que sale un líquido, fue amarillo, o sea, como yema de huevo, amarillo, amarillo, eh, bueno, casi anaranjado. Y pues ahí ya se mandó a hacer el análisis y efectivamente pues los triglicéridos estaban altos, todo pues con criterios para el kilotórax. Y posterior a eso, como ya se diagnosticó el kilotórax, pues se le colocó el drenaje, se le colocó un drenaje, un sello pleural. El paciente cursó después del sello, pues asintomático, solamente requirió fase 1 de la ventilación con puntas nasales nada más y no se pudo conseguir el octrótide en el hospital, pues en ese momento no tenía y básicamente fue, o sea, como la bendición y esperar a que resuelva de forma espontánea. Y la verdad que le fue muy bien porque se le dio apoyo, básicamente no farmacológico porque no contábamos con el octreotide y fue más lo nutricional, a agregar se inició alimentación enteral temprana
con triglicéridos de cadena media y en nuestro banco de leche, en el hospital, pues tienen la parte de la cromatografía que mencionaste. Entonces, eso favoreció de que se le iniciara alimentación enteral temprana y se complementaba con nutrición parenteral. Entonces, el paciente le fue muy bien, cuestión de 7 días ya el drenaje había disminuido, se le retiró el sello pleural y de hecho ni antibiótico se le puso porque el drenaje solamente fue en las primeras 72 horas que sí fue de alto gasto, pero posteriormente se dio así de forma espontánea. Se hizo igual la orden de compra para el electrótide, la cosa que el paciente se fue y no se ocupó. Llegó el electrótide, pero ya no, ya el paciente ya no lo ocupaba. Sí, Aquí mencionaste dos cosas importantes. pero sí. El tener acceso a suplementarlos con la leche materna enriquecida ha demostrado, son casos muy raros y las revisiones son cortas y no hay pues metanálisis y eso, ¿no? Son como revisiones que se han hecho como de los centros con más experiencia, pero han encontrado que los niños que se suplementan con la leche materna centrifugada tienen menor riesgo de infecciones porque tienen acceso de forma pues, natural a una inmunoglobulina funcional, ¿no? Diseñada para eso. Otra cosa importante mencionar es que aunque no tenga las características macroscópicas el líquido descritas como el kilo, como lo que mencionaste, a veces pues empiezan con las características posteriores, ¿no? Es importante mencionar que aunque macroscópicamente no tengan, se tiene que pedir el citoquímico y un derrame no se puede desechar no se puede descartar como kilotórax solo por las características macroscópicas, sobre todo en los niños que no han iniciado la alimentación. Pero qué bueno que ese caso se resolvió así. El electróide sigue siendo caro y difícil de encontrar en la mayoría de los centros, pues, de Sí, Latinoamérica, no ¿no? lo tienen así como de base. Sí, sí. Comentan, Michelle, sobre en el caso de un paciente neonatal con quilotórax sintomático, moderado o severo, que cuánto se debe drenar de inicio. Bueno, hay revisiones que mencionan que no más del 20% e ir reponiendo las reposiciones con albúmina al 5% proporcionales al líquido que se va a drenar, ¿no? Para no descompensarlos hemodinámicamente, e ir considerando las reposiciones. Eso es en cuanto a la cantidad. Y algunas revisiones mencionan que preferentemente el lado derecho, si era bilateral, pues prefería iniciar por el lado derecho. Si era un poquillo de eco, pero eso no siempre es así, sino se drena el más grande, el que desplace mayor las estructuras sintomáticas y tradicionalmente se recomendaba en los bilaterales empezar por el derecho por la disposición anatómica de cuando sube el conducto torácico. Ujú. Y bueno, mencionan de incidencia actual en el Hospital Naval de Veracruz. Sobre Hubo la ahí, incidencia. ajá, en la incidencia actual, hubo ahí una error, ya no me encuentro en Veracruz, ahora estoy en el Centro Médico Naval aquí en la Ciudad de México. En Veracruz y en Centro Médico Naval no tenemos una incidencia descrita, ¿no? Hemos encontrado a lo largo, yo creo que 4 casos desde mi formación como residente y los cirujanos de tórax de aquí tienen un conteo alrededor de 5 o 6 casos. También en el Instituto Nacional de Pediatría no tengo el dato de cuánto es la incidencia, pero seguramente solamente son casos aislados descritos. Si la incidencia mundial en los mayores centros de referencia está de 1 en 10.000 casos, la verdad es que aquí la incidencia no hemos sacado, o sea, no nos da eso para sacarlos. Son casos aislados muy raros descritos.
Aquí nos comenta la doctora de Astrid Ordaz que en su formación utilizaban fórmulas excesivamente hidrolizadas con triglicéridos de cadena media y que iniciaban ocróticos, pero que no tenían acceso a leche centrifugada y que actualmente se encuentra en un lugar donde no hay banco de leche. Bueno, lo que mencionaban era, es importante que si no se cuenta con banco de leche, en este son expertos los neonatólogos y hay todo un estudio aparte, ¿no? Para instalar un banco de leche y toda un área especializada y varias nutriólogas. Yo creo que si no se puede tener acceso a una leche segura, almacenada, o sea, de forma segura, pues no podríamos acceder a esto. Lo primero es optimizar o asegurar que las conservas se mantengan de forma óptima. Describimos que habían algunas formas de centrifugarla, enfriarla. eh, no mencionan los grados a los cuales estas descripciones las han enfriado y que incluso con una jeringa se puede quitar la capa superficial y que evaluaron como el porcentaje de grasa con la leche a la que tiene acceso, por ejemplo, Marlon, y que no había diferencia y que se podía ocupar en estos neonatos. Pero bueno, si no hay forma de almacenarla de forma segura o centrifugarla de forma segura, a lo mejor en una centrífuga donde solamente se realice para leche materna, pues no podríamos considerar algo viable. Sí. Pues de igual de Facebook seguimos sin preguntas y comentan sobre excelente ponencia y gracias por la presentación. Entonces, de momento, pues ya abordamos el 100% de las preguntas. Nuevamente agradecemos la buena disposición que ha tenido en presentarnos este tema y por su tiempo. Así que próximamente ahí veremos si coordinamos otra sesión, Michelle, y pues ya la agendamos próximamente. Y gracias, Marlon, gracias a la asociación y que tengan buena noche todos. Hasta luego. Buenas Gracias. noches, un abrazo y gracias a todos los asistentes. Vamos a cerrar la sesión.